Ok, ya fue. Hola, buen día. Buenos días, profe. Buen día, ¿Cómo profe. andan, señores? Somos 58. Buen día, profe. 59 y va subiendo. La asistencia en el chat, como habíamos comentado la última vez, y después yo hago guardar chat y me guarda la asistencia. Bueno, vamos a comenzar la segunda parte de la unidad 3, que es la parte de costos. Voy a compartir pantalla y voy a grabar esta clase porque tenemos que subir al aula después. No sé quién es el que estuvo grabando y bueno, ya se subió esa grabación al aula virtual. Bueno, voy a abrir mi carpeta y grabamos la clase. Dios mío, qué ruido. A ver. Bueno, vamos a compartir pantalla. Profe, ¿Sí? un comentario nomás sobre la grabación. Yo estaba repasando de vuelta la clase y en los últimos 10 minutos no se pone en negro la pantalla. Se pone negra la pantalla. Se ve así los últimos 10 minutos, justo en la parte donde hablaba de isocuanta. Mira, la verdad que este Zoom es pago, no es el Zoom gratuito. Espera, voy a poner en grabar. Ahí comenzamos. Bueno, hola, buen día, estamos todos ya, somos 70 presentes. Vayan escribiendo la asistencia para descargar después. Y vamos a desarrollar la segunda parte de la unidad 3. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Me estaban diciendo que la última parte de la grabación de la clase del martes fue martes 20 de abril, no se veía, me dicen. Y miren, lo que les puedo decir es que este Zoom es pago, no es el gratuito. Este Zoom es una cuenta de la jefa de cátedra que estamos utilizando. Se graba, no tiene cortes a los 40 minutos y el tope de alumno me parece que aguanta más de 100 alumnos y no se corta. Bueno, lo importante es que no estamos iniciando cada 40 minutos. Bueno, miren, esta es la segunda parte de la unidad 3. Si tienen el programa, vamos a ir viendo el programa. Ahí están los puntos del programa. Lo que sí les puedo comentar es que
esta parte de la bolilla 3 va con la página 178 del libro Dominique Salvatore, tercera edición, que viene el grupo, hay alumnos, hay compañeros que se compraron la cuarta edición y bueno, le aclaró la profesora que son los mismos contenidos, por ahí cambian los números de página nada más. Profe, ¿cuál era el número de página? 178. Ah, gracias. Bueno, ahí, a partir de ahí comienza todo lo que es costo de producción, corto plazo, largo plazo, hasta la página 210. 178, 210. Bueno, vamos a ver qué prepararon acá los profesores. Y son 30, fíjense, son 30 filminas o diapositivas. Y bueno, acá comenzamos con el concepto de costo, que es importante que sepamos. Recuerden que hay un concepto de costos para economía y hay un concepto de costos para la contabilidad. Y el concepto de costo que vamos a usar es la de economía en este caso, porque estamos en microeconomía. Y fíjense lo que dice, el costo es el precio pagado por los factores en el mercado, me dice en el primer renglón. El costo de los factores es simplemente el precio que se ha pagado por ellos en el mercado. Y bueno, ahí es más o menos lo de contabilidad que dice precio de contado más flete hasta tener el producto en el local disponible para la venta. Eso más o menos coincide en microeconomía y contabilidad. Entonces, el costo es el precio que se paga por los factores en el mercado. Y después hay que tener en cuenta las condiciones físicas de la producción, el precio de los recursos y la eficiencia económica, que vimos el concepto. Condiciones físicas, precio de recursos y eficiencia económica del productor determinan en conjunto el costo de producción de una empresa. Eso puede venir un múltiple choice y un verdadero falso acá que digo, ¿qué elementos determinan el costo de producción de una empresa? Y le va a decir, por ejemplo, las condiciones físicas, el precio de los recursos y la eficiencia económica, o la coyuntura nacional, o el precio del petróleo. Bueno, así le puede dar A, B, C, 3, 4 letras y marque el verdadero, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, las condiciones físicas de producción, el precio de los recursos y la eficiencia económica del productor determinan el costo de producción. 3. Cuando hablamos del costo, que habíamos dicho que es el precio que se paga por ello en el mercado, en el costo de producción intervienen 3 cosas, condiciones, eficiencia y precio. Podemos decir que existen costos explícitos y costos implícitos. Esto está en la página, a ver, les digo, estábamos en la página 178. Página 178, ahí en la segunda, en el segundo renglón me dice los costos explícitos y después ahí abajo están los costos implícitos. ¿Qué se entiende por costos explícitos? ¿A qué se llama costos explícitos? Son los gastos reales de la empresa para comprar o alquilar insumos, y ahí en el libro menciona que son los gastos reales para comprar o alquilar insumos productivos que son propiedad de terceros. Y en los costos implícitos se refieren al valor de los insumos propiedad de la empresa. Bueno, acá estamos hablando que unos insumos pueden ser propiedad de la empresa y hay otros insumos que pueden ser propiedad de terceros. Para lo que es propiedad de terceros son los explícitos y para los implícitos se refiere a los insumos de propiedad de la empresa. Fíjense, implícito se refiere al valor de los insumos propiedad de la empresa, utilizan el proceso productivo. Ejemplo, edificio, el edificio de la fábrica puede ser propiedad de la empresa. El camión para hacer flete o la máquina de producción. O sea, son insumos, máquinas, inmuebles, propiedad de la empresa. La empresa los ha comprado hace tiempo y son de naturaleza tal que su utilización dura varios periodos productivos. Entonces, los costos explícitos son los gastos reales para comprar o alquilar insumos que son propiedad de terceros, y los costos implícitos es el valor de insumos de propiedad de la empresa, los ejemplos, y que la empresa los ha comprado hace tiempo.
Acá viene la aclaración para saber qué es el costo en economía o en microeconomía, y me dice así, costo de oportunidad. El concepto de costo, perdón, el concepto de costo que el economista debe utilizar es el de costo de oportunidad, me dice. Entonces acá separamos lo que es costo en contabilidad y costo lo que es en economía. En economía el concepto de costo es el costo de oportunidad, es decir, el rendimiento que se podría haber obtenido si no se hubieran abandonado otras alternativas de ganancia. El concepto está negrito y subrayado acá, así que vamos a ver los ejemplos que menciona después. Costo, oportunidad, rendimiento que se podría haber obtenido si no se hubieran abandonado otra alternativa de ganancia. Y acá, por ejemplo, fíjense lo que me dice, el valor de los insumos que emplea la empresa debe imputarse o estimarse a partir de lo que podrían ganar en su mejor uso alternativo. Acá esto viene en relación con el tema de los costos implícitos. Vieron que los costos implícitos surgen porque se toma en cuenta el valor de los insumos que son propiedad de la empresa, y estos bienes propiedad de la empresa que se usan en el proceso se evalúan por el costo de oportunidad. Entonces, el valor de los insumos propiedad de la empresa que emplea la empresa, que son de su propiedad, se imputan o se estiman, dichos valores se imputan o se estiman a partir del costo de oportunidad, que es lo que podría ganar en su mejor uso alternativo. Costo de oportunidad. Acá están los ejemplos que queríamos mencionar. El costo de oportunidad para un empleado, el costo de oportunidad para un empresario y el costo de oportunidad de las maquinarias. Acá está bien definido el concepto de costo de oportunidad. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Somos 84. Vayan anotando en el chat las asistencias, apellido, nombre, DNI y si pueden saber su comisión. Así le pasamos a la jefa de cátedra esto. Costo de oportunidad de un trabajador. En relación con la fuerza de trabajo, un trabajador, su costo de oportunidad es igual al máximo salario que el trabajador puede obtener en un empleo diferente a aquel en que se encuentra. Imagínense usted es empleado administrativo en una constructora y tiene un sueldo ahí, y usted dice, mi costo de oportunidad es el sueldo que podría ganar en otra empresa. En una empresa constructora gano según escala, convenio colectivo, y mi costo de oportunidad, por ejemplo, puede ser trabajar en una empresa petrolera en lugar de constructora, trabajar en YPF, ¿cuál sería mi sueldo? Entonces compara y dice, el costo de oportunidad del trabajador es igual al máximo salario que el trabajador puede obtener en un empleo diferente al que se encuentra, a aquel en que se encuentra. Para el empresario, su costo de oportunidad es igual al máximo salario que alcanzaría si trabajara bajo las órdenes de una persona, de otra persona, en lugar de hacerlo por su cuenta. Usted como empresario deja de ser empresario y se dedica a ser empleado. El sueldo que ganaría como empleado es su costo de oportunidad. Y en el tema de máquinas, el costo de oportunidad de utilizar la maquinaria y el equipo en una planta industrial debe computarse, el costo de oportunidad de maquinaria debe computarse en lo que la empresa podría obtener si en lugar de utilizar esa máquina, los alquila, por ejemplo, los cede en renta, sin importar el costo original de la máquina y equipo, ni su tiempo de uso, ni depreciación. Entonces, todo lo que usted puede ganar, fíjense que me dice obtener, no me dice ganar. En el caso de la maquinaria, todo lo que podría obtener si en lugar de usarlo, lo alquila. En el caso del empresario es igual al salario, de un empresario es el salario máximo que alcanzaría, me dice, si trabaja como empleado de otro, y del empleado es considerar el máximo salario que puede obtener, que obtendría en otro empleo diferente. Entonces ahí se cumple
es el rendimiento que se podría obtener, que se podría haber obtenido si no se hubieran abandonado otras alternativas. Esos son los ejemplos por si, no sé, en verdadero o falso, múltiple choice, puede ser. Estos adicionales de costo me dice, costo de oportunidad es el valor del mejor uso alternativo de los recursos utilizados en hacer producto. El costo de oportunidad es el valor del mejor uso alternativo de los recursos. Y acá me calcula pi, me dice ganancia es igual a precio de venta menos costo de oportunidad. La firma tiene beneficios normales cuando ganancia, pi es ganancia, es igual a 0. Esos son beneficios normales igual a 0. El costo de oportunidad, el salario del dueño, la renta del edificio propio, o puede ser el alquiler de una máquina propia. Entonces, si usted es empresario, su costo de oportunidad es el salario para ser empleado, si el edificio que utiliza puede ser el alquiler, el costo de oportunidad, y de una máquina puede ser su alquiler. En las decisiones, lo relevante son los beneficios económicos. Vamos a ver los ejercicios de beneficio económico. Después aparece otro concepto de costo irrecuperable. Costo irrecuperable es un gasto que no puede recuperarse, ya el nombre lo dice, irrecuperable. No puede recuperarse una vez que se realiza y no deben influir en las decisiones de la empresa. Entonces vimos un concepto, ¿qué tipo de costo conoce? Conocemos costos explícitos, costos implícitos, costo de oportunidad, conocemos costo irrecuperable, varios conceptos de costos. Y aparecen las curvas ya. Acá en la filmina 8 aparece curva de costo de corto plazo. Esto está en la página 179 y en la página... Ustedes me iban a preguntar ejemplos de costos, ¿cierto? Todavía no entramos a ver qué son los costos fijos ni costos variables, pero sí, vamos a llegar, y eso está en la página 190. Ejemplos. Y curva de costo a corto plazo está en la página... Arranca en la 192. Desde la 192 hasta la 195. Y hay un ejercicio en la 190. Así que vamos a ver qué tomamos acá. ¿Cuáles son las curvas de costo a corto plazo? En el corto plazo, acá tenemos que identificar cuándo estamos en el corto plazo. En corto plazo, la cantidad de uno o más factores de la producción son fijos. Es decir, que en el corto plazo hay costos fijos. Bueno, recuerdan que en la unidad 3 de producción vimos que en el corto plazo había un insumo fijo y en el largo plazo no había insumos fijos. Bueno, acá también cuando hablamos de costo, en el corto plazo hay costos fijos. En el corto plazo existen costos fijos y en el largo plazo no existen los costos fijos. Eso me dice acá en los primeros 3 renglones. En el corto plazo la cantidad de uno o más factores de la producción, pero no todos son fijos, es decir, que en el corto plazo hay costos fijos. Los costos fijos totales se refieren a las obligaciones totales que incurre la empresa por unidad de tiempo para todos los insumos fijos. Pues la suma, ¿sí? Y en ese caso, en el corto plazo, en donde dice que uno de los factores fijos, por eso hay costo fijo, ¿cuál podría ser un ejemplo? Ejemplo, página 190. Muy bien, ¿cómo es su nombre? Franco Selén. Su nombre es Selén, página 190. Los factores fijos en el corto plazo incluyen pago de alquiler por tierra, alquileres de tierra puede ser un costo fijo, alquiler de edificio, depreciaciones de inmuebles, bienes de uso, gasto de mantenimiento, seguros. O sea, profe, que serían los gastos que, sin importar la producción, se tienen que dar sí o sí, ¿no? Se tienen que pagar, si produzca o no produzca, usted tiene que pagar el seguro de la contra incendio, por ejemplo.
produzca o no produzca, tiene que pagar el alquiler del edificio, produzca o no produzca, existen depreciaciones anuales. Y otro ejemplo de costo fijo, sueldos fijos por contratos de la alta dirección. Ejemplo de costo variable, materia prima, mano de obra, combustible, impuesto al consumo, intereses sobre préstamos. Esto está en la página 190 si quieren anotar. Ejemplo de costo fijo, costo variable, página 190. Entonces en el corto plazo existen costos fijos, vimos los ejemplos, y aparecen los costos fijos totales. Se refieren a las obligaciones totales que incurre la empresa por todos los insumos fijos, o es la suma de costos fijos explícitos. Explícitos eran cuando comprábamos insumos propiedad de tercero, y también hay costos fijos implícitos, por ejemplo la depreciación de una máquina que es propiedad nuestra. Entonces está bien esto que aclara acá. Costos fijos totales es la suma de costos fijos explícitos y los costos implícitos en que incurre el empresario. Entonces, por lo tanto, un verdadero o falso puede ser los costos fijos totales incluyen únicamente lo explícito. Falso incluye también a los implícitos. Curva de costo a corto plazo. Bueno, vimos el concepto del costo fijo total. Ahora vamos a ver costo variable total, CBT, y los costos totales. Señora. Profe, le consulto, ahí cuando hablamos de costos fijos totales dice que es la suma de los costos fijos explícitos en el corto plazo. Sí. Y la aclaración en el corto plazo. Los costos fijos explícitos solamente se dan en el... No, ahí en el largo corto también. plazo. Me contesté sola, profe. Sí, usted en el largo plazo compra insumos propiedad de tercero. Por ejemplo, la mano de obra a largo plazo existe, la materia prima que usted compra de tercero, de proveedores ajenos, sí existen en el largo plazo. Sí, es la suma de los costos fijos explícitos, aclara ahí en el corto plazo nomás, pero existen en el largo también. Y los implícitos. Lo que usted tiene que saber es que los explícitos son por insumos propiedad de tercero y los implícitos son por las máquinas, por los bienes de propiedad de la empresa. Y ahí vimos un ejemplo, depreciación, por ejemplo, es un costo fijo implícito. Acá sí pueden venir, demos un ejemplo de un costo fijo implícito. Depreciación, que son bienes de propiedad de la empresa, ¿cierto? Los gastos de mantenimiento del edificio también puede ser un costo fijo implícito. Y nada más. Nada más. Depreciación podríamos decir. 9. Costo variable de corto plazo. Costo variable total. De modo que los costos variables totales son obligaciones totales que incurre la empresa por unidad de tiempo para todos los insumos variables. Es la suma de las cantidades gastadas en cada uno de los insumos variables empleados. Ejemplo de costos variables, vimos mano de obra directa, materia prima directa, combustible. Y los costos totales son iguales a los costos fijos totales más los costos variables totales. Si la producción es cero, no hay que emplear ninguna unidad de insumo variable y por lo tanto el costo total es igual al costo fijo. Pero cuando hay producción debe emplearse o utilizarse insumo variable, lo cual genera costo variable, y ahí es la suma del fijo más variable, costo total. Es la suma entonces del costo fijo total más el costo variable total. Cuando la producción es cero, es igual al costo fijo. Entonces vamos a ver con una tabla. Y acá aparece una tabla. Esta tabla surge de la página 178. Fíjense, Q es producción, unidades producidas y vendidas, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, costo fijo total, vimos los ejemplos, 60 es constante para todos los niveles de producción y venta, y costo variable total es 0 cuando la producción es 0, producción y venta 0, y a partir del 1, una unidad producida y vendida, aparece el costo variable total. El costo total dijimos que es la suma del costo fijo total más el costo variable total, suma horizontal,
Y fíjense que cuando la producción es 0, el costo total es igual al costo fijo total. Puede ser por depreciación, sueldo fijo por salario, seguros, todos los ejemplos que dijimos de la página 190. Entonces, estos son los costos totales en el corto plazo. Corto plazo está el costo fijo total, costo variable total, costo total y la forma. Acá la forma es importante. Fíjense cómo se grafica el costo fijo total. Está horizontal, paralela a la abscisa. En la ordenada va signo pesos, costos. En la abscisa, cantidades, unidades producidas. Miren la forma del costo fijo, paralela a la abscisa. El costo variable comienza en 0, aumenta tasa decreciente, llega al punto T, un punto de inflexión, y aumenta tasa creciente, cóncavo descendente y cóncavo ascendente. Y el costo total tiene la misma forma del costo variable total, pero está por encima de ella, y la distancia es el costo fijo total. Entonces el costo total arranca o es igual al costo fijo total en la ordenada en 60, acá a ver si puedo ampliar esto. 60. Arranca el costo total, cóncavo descendente, cóncavo ascendente. Pregunta examen. ¿Dónde opera la ley de los rendimientos decrecientes? Acá en esta parte azul está la explicación. Podemos leer rápidamente. La respuesta es: la ley de los rendimientos decrecientes opera en el punto T', hacia la derecha. Y recuerden que vimos producción, la ley de los rendimientos decrecientes comenzaba a operar en el punto máximo del producto marginal. Ahí hay un vínculo. A ver qué dice la parte azul. Con base a la tabla 1 se observa que el costo fijo total es 60 pesos para cualquier nivel de producción, ¿sí? Es una curva paralela a las cantidades, 60 pesos por encima de las cantidades. Costo variable total es 0, cuando la producción es 0, aumenta según se incrementa la producción. La forma, la curva, costo variable total, se deriva de la ley de los rendimientos decrecientes, que es una ley de corto plazo, ¿recuerdan? Hasta el punto T', punto de inflexión, la empresa está utilizando una cantidad tan pequeña de insumos variables junto con sus insumos fijos que la ley de los rendimientos decrecientes aún no opera. Hasta el punto T no opera la ley de rendimiento decreciente. A partir del punto T a la derecha opera. Entonces, por lo que a la derecha de dicho punto, la curva de costo variable total es cóncavo ascendente y aumenta tasa creciente. Para cualquier nivel de producción, el costo total es igual al costo fijo total más el variable total. Tiene la misma forma y está por encima de ella 60 pesos encima. Este es el 11 y el 12. ¿Alguna pregunta, Graciela? Noelia, estuvieron preguntando recién. Curva del costo unitario o costo promedio a corto plazo. Acá vamos a hablar de los costos unitarios. Veníamos hablando de los costos totales. Costo fijo total, costo variable total, costo total. ¿Qué curvas se derivan de estas que son unitarias? Unitario. Y acá aparece el costo fijo promedio o costo fijo medio es igual al costo fijo total dividido la producción o unidades producidas. Tiene pendiente negativa. El costo fijo promedio tiene pendiente negativa en toda su extensión, porque a medida que aumenta la producción, disminuye la razón del costo fijo el número de unidades producidas. Una hipérbola rectangular, por ejemplo. Entonces puede ser un verdadero o falso. La hipérbola rectangular es la forma del costo fijo promedio verdadero. Costo variable promedio. El costo variable promedio es igual al costo variable total dividido la producción, unidades producidas. Esta no tiene pendiente negativa en toda su extensión, desciende al principio, alcanza un mínimo y luego empieza a ascender. Tiene la forma de una U
Perdón. Me voy a servir un poquito de agua y ya vuelvo. Ramiro. ¿Alguno me repite qué dijo el equilátera? Ahí me perdí. Ramiro. Hola, hola. Volvimos. Entonces estamos viendo las curvas de costo unitario, que del costo fijo total vamos a derivar el costo fijo promedio. Y el costo fijo promedio es una hipérbola rectangular. Después, del costo variable total, vamos a obtener el costo variable promedio, costo variable medio. Tiene la forma de una U. Y fíjense lo que me dice el último párrafo, es interesantísimo para un examen. El costo variable promedio es el reflejo monetizado, moneda, ahí entendemos la palabra moneda, pesos. Es el reflejo monetizado o la recíproca del producto promedio del trabajo. Entonces deberá descender, alcanza un mínimo y luego asciende. Yo le voy a mostrar la página y el libro, cómo relaciona. Voy a ver si puedo compartir el libro. Que tiene forma de un. Dominique. Claro, el costo variable promedio tiene la forma de una U. Y te dice, desciende, llega a un mínimo y después aumenta. El tema es que el mínimo, el punto mínimo del costo variable promedio, como es la recíproca monetizada o recíproca del producto promedio del trabajo, el mínimo del costo variable promedio es igual al punto máximo del producto promedio del trabajo. Eso es lo que me dice, me está vinculando costo con etapa de producción. Ahora vamos a ver con un gráfico. Ahora quédense que el costo variable promedio o costo variable medio es el costo variable total dividido la producción y es el reflejo monetizado del producto promedio del trabajo. 14. Del costo total vamos a derivar la curva del costo promedio, costo medio total. El costo medio total o costo promedio es igual al costo total dividido la producción o el número de unidades producidas y vendidas, también tendría que ser ahí. Produce y vende todo. Entonces, costo total dividido producción es costo promedio. Respecto a la forma de costo, esto es un gráfico, vamos a verlo. Ahora vamos a leer y seguramente no vamos a entender nada, pero vamos a leer a ver y después vamos a ver si está el gráfico en el 15, 16. Acá aparece el gráfico. Así que vamos a traer 15. Acá. 14. Respecto a la forma de la curva, podemos decir que en el intervalo en que el costo fijo promedio y el costo variable promedio descienden, es evidente que el costo promedio también debe descender. Va explicando la forma de las curvas unitarias, estos tres unitarios, costo fijo promedio, costo variable y costo promedio. Que cuando estos dos descienden, desciende el costo promedio. Cuando desciende el fijo promedio y el variable promedio, desciende el promedio. También debe descender. Pero aún después de que el costo variable medio empieza a ascender, el marcado descenso del costo fijo promedio hace que el costo promedio siga descendiendo. Llega un momento en que el aumento del costo variable promedio supera la reducción del costo fijo promedio, por lo que el costo promedio empieza a ascender. Está explicando la forma de las curvas que vamos a ver ahora en la 16. Después otra curva que aparece es el costo marginal. Entonces vimos costo fijo promedio, costo variable promedio, costo promedio y costo marginal. Son 4 curvas unitarias. El costo marginal es igual al cambio en el costo total o del
costo variable total, ahí puede tomar cualquiera de las dos, o el costo total o el costo variable total, cambian cualquiera de las dos, como las dos, debido a un cambio en la unidad de producción. Al igual que el costo variable promedio, desciende al principio, llega a un mínimo y luego empieza a aumentar. Esto hubiera estado en rojo acá, esto es el peligro, que es lo que estoy pintando ahí. El costo marginal tiene relación con la curva del producto promedio, me dice. Lo cual, como vimos, primero aumenta, alcanza un máximo y luego desciende. Entonces, el último párrafo es fundamental. La curva del costo marginal es el reflejo monetizado o la recíproca de la curva producto marginal. Entonces tenemos que la curva del costo marginal se relaciona con el producto marginal y el costo variable promedio es la inversa del producto promedio. O sea, hay que analizar nuevamente producto promedio del trabajo y producto marginal. Hay un gráfico. Y acá están las fórmulas. Costo promedio es el costo total dividido Q, costo variable promedio, costo variable total dividido Q, producción, costo fijo promedio, costo fijo dividido Q. Totales. Al decir promedio son unitarios. Este ejercicio de la tabla, esta está en la página 179. Sí, ustedes pueden verlo, ahí si tienen el libro. Y fíjense, hay 8 columnas. 1, producción. 2, costo fijo total en pesos. 3, costo variable total en pesos. 4, costo total en pesos. 5, costo fijo promedio en pesos. Costo variable promedio, costo marginal. En un examen, se me ocurre a mí, bueno, si era presencial, nos juntamos y la profe puede dar las primeras 3 columnas. ¿Ven? Le da Q, costo fijo total, y le da costo variable total. O le da la 1, la 2 y la 4, y la 3 van a sacar por diferencia. 90 menos 60, 100 menos 60, 105 menos 60, 45, 180 menos 60, menos 120. O me da la 1, la 2 y la 3, y la 4 surge por suma horizontal de la 2 y la 3, o me da la 1, la 2 y la 4, y la 3 surge por diferencia entre la 4 y la 2. No sé si fue muy claro eso. Y aparece, calcule los costos unitarios. Bueno, la columna 5 es la columna 2 dividido la 1, columna 5 es igual 2 dividido 1, la columna 2 dividido 1, la columna 6, costo variable promedio, es igual a la columna 3 dividido la columna 1, y la columna 7, costo promedio, es igual a la columna 4 dividido la columna 1. Para cada nivel de cubo, para cada nivel de producción. Por ejemplo, este 27, ¿de dónde sale? Este 27 surge de 135 dividido 5. Agarro una calculadora, 27. Por ejemplo, este 15, ¿de dónde sale el costo variable promedio? Es 45 dividido 3, 15. Y aparece la columna 8, que me decía que yo podía tomar la variación en el costo total o la variación en el costo variable total. Acá está, cambio en el costo total o del variable total, debido a un cambio en una unidad de la producción. ¿Cómo saca este 10 que está acá, señores? Señoras, 100 saca de la variación en costo total de 90 a 100, la variación es 10, dividido la variación en Q de 1 a 2, 1, 10 dividido 1, 10 dividido 1, 10, sí. ¿Cómo sacaste 20? Variación en el costo total de 115 a 135, son 20, y de 451, 20. Entonces, fíjense que el costo marginal no depende del costo fijo total.
nunca usamos el costo fijo total. Tomamos la columna, bueno, el costo total sí tiene metido el costo fijo adentro, implícitamente, pero el costo marginal o toma la variación en el costo variable total, fíjense, de 30 a 40 hay 10, de 40 a 45 hay 5, de 45 a 55 hay 10, de 55 a 75 hay 20, o toma la 3 o toma la 4, nunca tomó la 2. Fíjense la fórmula entonces del costo marginal es igual. Quiero hacer algo, variación en el costo total y variación en Q. ¿Qué otra cosa se le puede ocurrir de pista para acá? ¿Alguna pista? Bueno, la columna 8, entonces encuentro la 3 o la 4 y a partir de esos cambios en niveles sucesivos de producción va surgiendo el costo marginal. Acá está el gráfico. Bueno, de todos estos pares de puntos, la columna 1 va en la abscisa y la 5, la 6, la 7 y la 8 van en la ordenada. A ver qué podemos decir acá. Bueno, yo este gráfico 180, página 180, fíjense, estos son curvas de costo unitario. Del costo fijo total surge el costo fijo promedio, que es una hipérbola rectangular. Hipérbola rectangular, sí. Y en la edición 4 está en la página 146. 136, bueno. 146. 146, bueno. En la tercera está en la 180. Es como Sí. que redujo el número de páginas. Bueno, el tema de las relaciones que surgen acá en cada una de ellas. Por ejemplo, a mí se me ocurre decir, a partir de qué punto comienza la etapa 2 de la producción acá. ¿Qué opinan de eso? Ahí hemos visto producción, etapa 1, etapa 2, etapa 3. ¿Y dónde comienza la etapa 2? ¿Señora? La etapa 2. Y díganme acá, en este gráfico, ¿dónde comienza la etapa 2? ¿O dónde está la etapa 2 metida acá? Bueno, les cuento. El costo fijo promedio es una hipérbola rectangular, se aproxima a ambos ejes, pero nunca las toca. Y como hay un costo fijo que se distribuye, o se prorratea, o se asigna a una producción cada vez más grande, por eso disminuye siempre. Pero nunca le toca al eje abscisa. El costo variable promedio dijimos que tiene la forma de una U, desciende, llega a un mínimo y asciende. El costo promedio tiene la forma de una U, desciende, llega a un mínimo y asciende. El costo marginal tiene la forma de una U también, desciende, llega a su mínimo. El costo marginal llega a su punto mínimo antes que el costo variable promedio y antes que el costo promedio. El costo marginal corta en el mínimo al costo variable promedio y corta en el mínimo al costo promedio. La etapa 2 de la producción, ahora, esa pregunta noten, la etapa 2 de la producción comienza a partir de ese recuadro y hacia la derecha, cuando el costo marginal corta en el mínimo al costo variable promedio. Acá se ve que el costo marginal llega al mínimo, corta al costo variable promedio en su punto mínimo que está acá, y a la derecha comienza la etapa 2 de la producción. Pregunta de examen, entonces, en este gráfico, ¿en qué punto comienza a operar la ley de los rendimientos decrecientes? Habíamos dicho que en la curva del costo variable total había un punto T, y a la derecha el punto T operaba la ley de los rendimientos decrecientes. Bueno, ese punto de inflexión T
del costo variable total coincide con el mínimo del costo marginal. Eso pueden graficarlo. Acá lo que habría que hacer es meter el gráfico del costo variable total, y este mínimo del costo marginal coincide con el punto de inflexión del costo variable total. Por lo tanto, acá arriba va a estar el costo variable total, y a la derecha del mínimo del costo marginal o del punto de inflexión del costo variable total opera la ley de rendimiento decreciente. Entonces, la ley del rendimiento decreciente opera a partir del mínimo del costo marginal hacia la derecha. La etapa 2 comienza a partir del punto en donde el costo marginal corta el costo variable promedio en su punto mínimo hacia la derecha, y ahí sería el análisis. Después vincula, habíamos dicho que el costo marginal es la recíproca monetizada del producto marginal del trabajo, y que el costo variable promedio es la recíproca monetizada del producto promedio. Ese le voy a mostrar. Profe, ¿cómo dijo? La ley de rendimientos comienza cuando el costo marginal está en su punto mínimo o cuando corta Ahí ve el gráfico. ¿Ves? Ahí se ve el gráfico. No, pero si me explica igual me acuerdo. No se ve. ¿No se ve? Dejé de compartir. A ver, compartir pantalla. ¿Qué pasó? Ahí. Bueno, yo había dicho, esto está en la página, está en el list. Bueno, va a explicar seguramente más adelante. Nada más que estamos viendo las relaciones entre las curvas. El punto mínimo del costo marginal coincide con el punto de inflexión. No se ve nada, profe. No está compartiendo, profe. Yo también veo así. Ahí. A ver ahí. Ahora sí, profe. Sí, profe, ahora sí. Gracias, señor San Francisco. ¿Se ve entonces? A ver, vieron que todos ahora dicen a ver. Bueno, yo voy a decir a ver. El costo marginal, el mínimo del costo marginal, que está el cuadrito ahí, coincide con el punto de inflexión de la curva costo variable total. La sugerencia es que ustedes acá grafiquen el costo variable total, que tiene la forma de cóncava descendente, cóncava ascendente. El punto de inflexión ese del costo variable total coincide con el mínimo del costo marginal. Y entonces, el punto de inflexión sobre el costo variable total o el punto mínimo del costo marginal hacia la derecha opera la ley de rendimiento decreciente. Entonces, desde este mínimo hacia la derecha opera la ley de rendimiento decreciente, o si metemos acá el gráfico del costo variable total, que se puede dibujar, yo lo hice. Les puedo mostrar la foto si quieren, a ver si se ve. Les muestro mi libro. Yo tengo mi libro acá. Ahí yo le hice, no sé si se ve así. Sí se ve, profe. Inserté el costo variable total, punto de inflexión, coincide con el mínimo del costo marginal. Ahí pueden hacerlo ustedes. Hoy a la tarde, jueves de arranque. Entonces, podemos ver, a ver si comparto de nuevo. No se ve. Qué raro. Ahí sí. Bueno, esas son las relaciones. Y yo les voy a mostrar una página del libro. Estoy buscando la página que pide relaciones curvas. Es el examen. Relaciones de las curvas de costos unitarios y etapa de la producción, por ejemplo. Y ahí tendríamos que ir a la página 207 del libro. Voy a ver si puedo rastrear el libro. A ver un momentito. Si puedo rastrear mi libro de Salvatore.
compartirles la página 207. Ahí voy. Este es mi libro, a ver si se ve, mi libro Salvatore, tercera edición. Acá ustedes pueden ver. Bueno, si usted va a la página 207, voy volando. 207. Me falta un poquito. ¿Ustedes ven cómo avanza así la hoja? Sí, profesor. ¿Se ve lo que yo veo? Bueno, Sí, miren, esta página está mortal. Esta es. Entonces, a ver, señores, señoras, ¿cómo me pueden vincular? Etapa de la producción, página 207, con costo unitario. Entonces, si usted considera los costos en un sistema de eje cartesiano y bien debajo de ella misma consideran sistema de producto promedio y producto marginal con Q en la abscisa, las dos están Q en la abscisa, ¿vieron? Acá dice Q y acá dice Q. Nada más que una pone arriba y otra pone abajo para relacionarla. Habíamos visto nosotros que el costo marginal tiene la forma de una U, llega al mínimo, corta al costo variable promedio en su punto mínimo y sube. Entonces, el mínimo del costo marginal coincide con el máximo del producto marginal. Acá abajo estaba la etapa de la producción que habíamos visto en esta unidad al inicio. Producto promedio, producto marginal, y acá en la abscisa Q. Entonces el producto marginal aumentaba, llegaba a un máximo, ese máximo se corresponde con el costo marginal, con su mínimo, porque el costo marginal es la recíproca o la inversa monetizada del producto marginal. El máximo de uno es el mínimo del otro. Y el mínimo del costo variable promedio es el máximo del producto promedio del trabajo. Acá está el nombre, producto promedio, le puse ahí así. Es el vínculo que existe. Entonces, ¿dónde está la etapa 2 acá? La etapa 2 arrancaba desde el óptimo técnico hasta que el producto marginal se hacía cero. Por lo tanto, la etapa 2 en el gráfico que estábamos mirando, página 180, la etapa 2 en esta curva, no se ve ahí, ¿eh? Sí se ve, profe. Ahora pasé a la curva unitaria, pero me muestra todo naranja al borde. El Google Meet, me deja combinar varias pantallas así rápidamente, y se me puso todo naranja la pantalla. Bueno, la etapa 2, fíjense, entonces arranca en el punto en donde el costo marginal corta el costo variable promedio en su punto mínimo. A ver si paso ahí. ¡Tac! Ahí está la etapa 2. Fíjense que la etapa 2 comenzaba desde el óptimo técnico hasta el máximo técnico. El producto marginal corta al producto promedio en su máximo, y eso se condice con el punto en donde el costo marginal corta el mínimo del costo variable promedio. Si usted invierte y dice, no, a mí se me hace más fácil ver etapa de la producción arriba y dibujo los costos abajo, fíjese el producto marginal, el máximo, estoy analizando el punto B. Si me marea así la primera parte, a ver si me marea menos, poner etapa de la producción primero y costo abajo. El máximo del producto marginal del trabajo se corresponde con el mínimo del costo marginal, porque es la recíproca monetizada, y el máximo del producto promedio u óptimo técnico coincide con el mínimo del costo variable promedio mínimo, y por ahí pasa el costo marginal. Y a partir de acá hasta hacia la derecha es la etapa 2. Este es un súper gráfico, ¿eh? Profe, ¿esa etapa sería donde opera el empresario? Pues claro, en efecto, de hecho, el productor trabaja en la etapa 2 con
costos crecientes. Fíjate vos, ¿cómo es el costo? Es una pregunta verdadera o falso. ¿Cómo son los costos variables promedio en la etapa 2 del productor? Y usted mire acá, ¿cómo son? Son con pendiente positiva, creciente. Pendiente positiva, ¿qué es? Creciente. Si tiene pendiente positiva, es creciente. Ahí le pinté, miren, porque desde el punto D' arranca y acá el costo variable promedio aumenta. Y si quiere vincular con el costo promedio, tenemos que ver este gráfico. Acá arrancaba, fíjense, el costo promedio, si bien llega a un mínimo después del costo variable promedio, también son crecientes a los costos. ¿Vieron? Esa es la relación. Y ahora viene, tengo la pantalla toda naranja. Eso de estar cambiando, parece de libro, no le gusta al Zoom. Las curvas de costo a largo plazo. Vamos a la filmina 19. El largo plazo es un horizonte de planeación. Usted planea en el largo plazo. Ustedes vieron las técnicas de planeamiento en la administración. No sé si les conté. Hay 3 técnicas de planeamiento. Prospectiva. Profe, ¿dónde está? No se O ve. sea, yo no veo, no, yo no. Se quedó en la curva de costos. Qué raro esto. Acá estoy. Vos sabés que el Zoom no me permite combinar 2 libros, por ejemplo, la nota de cátedra y el libro. En el Meet sí, en el Meet yo juego el libro y nota de cátedra y libro. Me permite mostrar, cambiar rápido y no se pone naranja. Entonces, estamos hablando de largo plazo ahora. Todo lo que analizamos hasta acá era corto plazo. Había un costo fijo, dijimos. Y ahora vamos a largo plazo. El largo plazo es un horizonte de planeación. Hay 3 técnicas de planeamiento. Planeamiento. Las 3 técnicas son preferencia, prospectiva y escenario futuro. Toda producción como actividad económica se lleva a cabo en el toda actividad económica se lleva a cabo en el corto plazo. Entonces acá hay que analizar esto. Se planea para el largo plazo y se opera en el corto plazo. Eso hay que decirlo. Planeamos para el largo plazo y operamos en el corto plazo. El largo plazo se refiere al hecho de que los agentes económicos, consumidores y empresarios pueden planear hacia el futuro, seleccionar muchos aspectos del corto plazo en que operarán en lo futuro. O sea, acá yo les digo más fácil. Profe, Sí. Sí, señora. ¿se planea para el largo plazo y se opera en el corto plazo, dijo? Exactamente. Se planea para el largo plazo y se opera en el corto plazo. Acá explica con varias palabras difíciles lo que yo le dije, me parece más sencillo. Largo plazo se refiere al hecho de que los agentes económicos pueden planear hacia el futuro, seleccionar muchos aspectos del corto plazo que se operan en corto plazo. El empresario determina el tamaño de su planta. Acá vamos metiéndonos ya, como estamos en el largo plazo, el tamaño de la planta, y ese tamaño de la planta se vincula con la curva costo promedio. Costo promedio de corto plazo. El empresario determina el tamaño de su planta con referencia a esta curva, seleccionará la planta de corto plazo que representa el menor costo medio de producción del volumen que espere generar. Acá me parece que podemos simplificar esto. Dice que el empresario determina el tamaño de su planta a partir de la curva costo promedio de corto plazo. Y va a elegir la curva de costo promedio de corto plazo que representa el menor costo medio. Y el costo medio siempre de producción o de volumen de producción. Vamos a ver el gráfico. Sigue teoría. A ver, ¿dónde aparece 21, 22? Acá recién aparece.
Podríamos explicar este ya directamente, sin ver la teoría más, me parece, porque estamos leyendo y después toma el gráfico. Entonces te hace la introducción, que es la curva de costo promedio a largo plazo, matemáticamente, a qué se llama dimensión óptima, puede ser una pregunta, y llegamos al gráfico. Entonces, costo promedio de largo plazo. Fíjense que acá está CPL. CPL es una curva que tiene la forma de una U, llega al mínimo en el punto C, y acá está su nombre. Costo promedio de largo plazo. Estamos en el largo plazo. Pero ¿qué pasa? La curva de costo promedio de largo plazo es la curva envolvente de todas las curvas de costo promedio de corto plazo. La 1, la 2, la 3 y la 4. Ustedes tienen que recordar la formulita del costo promedio de corto plazo. La 1, la 2, la 3, la 4. Fíjense que los costos promedio de corto plazo eran igual al costo total dividido Q. Vamos a volver hasta la fórmula. ¿Dónde estaba eso? Costo promedio, ahí estaba. Costo promedio es igual al costo total dividido Q. Costo promedio o costo medio total es igual al costo total dividido Q producción. Y eso es lo que estamos viendo acá, costo promedios. Son 4. Fíjense, desciende, llega al mínimo, al punto B, sube, desciende y llegamos a la curva de costo promedio corto plazo 2. Miren la curva de costo promedio plazo 3, desciende en el mínimo punto C. Después está la curva 4, costo promedio corto plazo, que en la forma una U. Esas son todas curvas de costo promedio de corto plazo. A largo plazo aparece el costo promedio de largo plazo, que es la curva envolvente de todas esas curvas, y el punto mínimo que coincide el mínimo de corto plazo con el de largo plazo se llama dimensión óptima. Este gráfico está en la página 198. El punto C se llama dimensión óptima. ¿Qué pasa a la izquierda de la dimensión óptima y qué pasa a la derecha de la dimensión óptima? Página 198. Bueno, a la izquierda del punto mínimo C, que coincide el mínimo del costo promedio a corto plazo y el mínimo del costo promedio a largo plazo, a la izquierda del punto C, la empresa subutiliza una escala de planta menor que la óptima, subutiliza una escala de planta menor que la óptima, y a la derecha de la dimensión óptima sobreutiliza una escala de planta mayor que la óptima en el largo plazo. Página 198. Subutiliza, sobreutiliza. Fíjense que a la izquierda también del punto C son tangentes la de largo y la de corto plazo en el punto A, pero el punto mínimo del costo promedio de corto plazo no toca la de largo plazo. Fíjense que con la curva 2 está su mínimo, pero es tangente con la de largo a la izquierda de su mínimo. Entonces, como subutiliza una escala de planta óptima, son tangentes. En la página 198 estoy mirando. Es tercera edición. La de corto y la de largo plazo, costo promedio, son tangentes a la izquierda de la dimensión óptima, son tangentes a la izquierda del mínimo de la de corto plazo. Entonces, costo promedio de corto plazo y costo promedio de largo plazo son tangentes en un punto, pero siempre a la izquierda del mínimo de la de corto plazo, del costo promedio de corto plazo. A la derecha de la dimensión óptima son tangentes la curva costo promedio de corto plazo y costo promedio de largo plazo a la derecha de su mínimo. Acá está el mínimo. Entonces, cuidado con si les tira el gráfico y se indica el punto dimensión óptima,
A, B, C, D, verdadero o falso, el C, o verdadero o falso, a la izquierda del punto C, subutiliza o sobreutiliza. Bueno, ya vimos que subutiliza a la izquierda y sobreutiliza a la derecha. Esta es la única forma que puede tener la curva de costo promedio a largo plazo. Hay otra forma, tiene la U, forma de U. Hay otra forma, página 199. A ver si puedo... Bueno, antes de ir a esa página, ¿qué ocurre a la izquierda del punto C? Dijimos que es dimensión óptima. Subutiliza. Y para que el costo promedio de largo plazo descienda, existen economía de escala. Eso está en el programa. Sí, economía de escala. O a la izquierda del punto mínimo del costo promedio a largo plazo existen economía de escala o rendimiento a escala creciente. Entonces eso hace que disminuya el costo promedio a largo plazo. A la derecha del punto C ocurren deseconomía de escala o economía a escala decreciente. Entonces, a la izquierda, economía de escala, a la derecha, deseconomía de escala. A la izquierda, rendimiento a escala creciente, a la derecha, rendimiento a escala decreciente. Página 198 y página 199. Esta es la única forma que existe. Acá está hablando de la forma. A ver si está el gráfico. Vamos a otra forma. Página 199. Acá arriba nomás está. Forma de la curva del costo promedio a largo plazo. 199. Acá tienen un costo promedio a largo plazo que tiene la forma de un plato. Y entonces viene este gráfico, viene en el examen y le dice, ¿qué ocurre en el intervalo origen A? ¿Qué ocurre en el intervalo AB? ¿Y qué ocurre en el intervalo B a la derecha? Bueno, esto está en la página 199 y acá explica. Bueno, yo les resumo. En la primera parte, hasta acá es decreciente, constante y creciente, ¿cierto? La primera parte, que el costo promedio de largo plazo desciende, ocurren economía de escala o rendimiento a escala creciente, dijimos. En la parte horizontal hay rendimiento a escala constante. Y en la parte ascendente hay deseconomía de escala o rendimiento a escala decreciente. Y en la parte plana lo que va a ocurrir es que va a haber muchos costos promedio de corto plazo con todos sus mínimos haciendo tangencia en todos estos puntos. Bueno, eso quería comentar. Profe, ¿puedes repetir qué había en cada parte? En la parte constante, que es el tramo AB, fíjate vos que este es el tramo AB y es horizontal. Acá desciende, se hace plano horizontal y asciende, creciente. En la parte plana hay muchos costos promedio de corto plazo, curvitas, y que el mínimo de esas curvitas de costo promedio de corto plazo coinciden con esta parte horizontal. Ese por favor, si es la única forma que conocen. O sea, acá explica la forma, la curva, costo promedio, la determinan la economía y deseconomía de escala. A medida que aumenta la producción, desde niveles muy bajos, los rendimientos crecientes a escala ocasiona que el costo promedio decline. ¿Hasta qué hora tenemos nosotros? Decline. Hasta la 1, ¿eh?
El horario hasta la 1. Bueno, vemos si terminamos. Si terminamos, cortamos antes. Entonces decimos que lo que hace que el costo promedio de largo plazo descienda son los rendimientos a escala creciente o economía de escala. A medida que la producción aumenta más, pueden prevalecer deseconomía de escala, haciendo que la curva del costo promedio ascender. Curva de costo a largo plazo y corto. El costo medio a largo plazo, costo medio de largo plazo. Recuerdan que hablábamos de un costo promedio de corto plazo y un costo promedio de largo plazo. Acá usa medio en lugar de promedio. Vieron que la palabra costo medio, costo promedio son sinónimos. Bueno, está hablando del costo promedio de largo plazo. En vez de promedio puso medio. Y acá explica otra vez los rendimientos a escala constante, con la forma del plato, eso ya se está refiriendo. Los rendimientos constantes a escala, una duplicación de los factores provoca una duplicación de la producción. El costo medio es constante, es plano ahí, en todos los niveles. Costo medio de largo plazo, rendimiento creciente a escala, habíamos dicho que lo hace descender. Una duplicación provoca una duplicación, en realidad es un aumento más que proporcional de ese aumento. Recuerden, rendimiento a escala creciente era, se aumentan los factores en una determinada proporción y la producción aumenta en una proporción mayor. Acá es como que me dice que duplica factores y provoca una duplicación. En realidad es más de duplicado. Pero acá está el concepto que nos interesa. Con rendimiento a escala creciente, el costo medio de largo plazo disminuye. ¿Y dónde está el decreciente? Habla del constante nomás y del creciente, no habló de la rendimiento a escala decreciente. Bueno, otro tema que se relaciona con la economía de escala o rendimiento a escala, en lugar de decir rendimiento habla de retorno creciente a escala. Si al aumentar Q la producción, el costo promedio cae. Claro, nosotros en lugar de decir rendimiento a escala creciente, esa palabra rendimiento lo cambia por retorno. Dice retorno a escala creciente, aumenta Q y el costo promedio cae. Retorno constante a escala o rendimiento a escala constante, si aumenta Q, producción, el promedio no varía, es horizontal. Retorno o rendimiento a escala decreciente, aumenta Q y el promedio aumenta. Para medir la economía, este sí me parece interesante. Para medir economía de escala se usa S es igual a costo promedio de largo plazo dividido costo marginal de... Esto puede ser múltiple choice. S es igual al costo promedio de largo plazo dividido el costo marginal de largo plazo. Si el resultado de ese cociente es mayor a 1, hay rendimiento a escala creciente. Si es igual a 1, hay rendimiento a escala constante o retorno creciente, retorno constante. Si S es menor a 1, hay retornos decrecientes o rendimiento a escala decreciente. Esta formulita está mortal. Después aparece el costo marginal. Costo marginal de largo plazo. Lo que está tratando de encontrar acá es el gráfico que está en la página 200, página 200. Y también está en la página 185. En la página 185. Ahí lo que me dice es el costo marginal de largo plazo, mide el cambio en el costo total de largo plazo. ¿Cómo encuentra el costo total de largo plazo? Podría ser una pregunta de examen. Fíjense en la página 185 acá para analizar esto. Ahí está a ver si les puedo mostrar. Sí, les puedo mostrar. Corto acá, subo el libro. En el Meet es más rápido. No es que dejo de compartir ni nada. Página 185.
bárbaro, qué lento que esto es. Página 185. Estamos analizando esto, miren. Ya vimos costo promedio a largo plazo, ahora quiere analizar el costo marginal de largo plazo. Y para eso aparece esta super tabla que dice Q, producción, costo promedio de largo plazo, costo promedio de largo plazo, costo total de largo plazo y el costo marginal. Fíjense que la columna 3, que es el costo total de largo plazo, surge el producto de la columna 1 por la columna 2. 1 por 19, 19, 2 por 17, 34, 3 por 14, 44, 4 por 13, 52, y así para cada nivel de producción. Aparece el costo total. Costo marginal, nosotros sabemos que es la variación en el costo total ante una variación unitaria en la unidad producida. Entonces, de 34 a 19,60, ahí con calculadora, las diferencias sucesivas de costo totales de largo plazo. 34 menos 19,60, 14,40, 44,70 menos 34, 10,70. Supónganse que venga esta super tabla y traiga vacía la columna 4 y complete y viene el Excel o viene una tabla, una foto, no sé cómo podamos hacer esto, o pregunta, para el nivel 5, ¿cuánto es el costo marginal de largo plazo? Y va a dar un espacio para cargar 6,50. El tema es que ustedes sepan calcular 58,50 menos 52, 6,50. Puedes preguntar para cualquier nivel de Q o para toda la columna. El costo promedio de largo plazo, entonces, era la curva envolvente. Fíjense que la curva de costo promedio de largo plazo surge en la página 183, que me da 4 curvas de costo promedio de corto plazo, y es la curva envolvente. Usted va envolviendo. ¿Y qué muestra la curva de costo promedio de largo plazo? Muestra el costo unitario mínimo de obtener cada nivel de producción cuando se puede construir cualquier planta a la escala que se desee. Páginas 182 y 183. Entonces, la columna 2 acá no se calcula, surge de la curva envolvente nada más, que está en la página 183. Le voy a la página 183, si me esperan un segundo. Acá está, mire la página 183. Mire lo que hace, nos dan 1, 2, 3, 4 curvas de costo promedio de corto plazo, que son estas, chiquititas, y la envolvente es la curva de costo promedio de largo plazo. No es que estamos calculando con fórmula. De última, si quieren calcular con fórmula, el costo promedio de largo plazo sería el costo total de largo plazo dividido Q. 34 dividido 2, 17, 44, 70 dividido 3, a ver, 44, 70, y 14, 90. Entonces, ojo, acá, si me da la columna 3, yo puedo calcular la 2, si me da la columna 1 y 2, puedo calcular la 3, y si me da 1, 2 y 3, puedo calcular la 4, o me puede decir para cualquier nivel, calcúleme, por ejemplo, calcúleme el costo marginal de largo plazo para 5, para 8, ustedes tienen que calcular esto. Y entonces, por ejemplo, estábamos en la 183, fíjese, para 2 unidades, ¿cuál es el costo promedio de largo plazo? Y usted sube y llega a 17. 2, 17, a ver si coincide con este. 2, 17, ¿vieron? Estos valores toma el gráfico. A ver, vamos a ver el 6, un número redondo quiero, 4, 13, a ver, 4, para Q4,
hasta acá 13. ¿Vieron? No calculó, es la curva envolvente para cada nivel de producción. O si te da la columna 3, usted divide 3 dividido 1 y te da la 2. Bueno, no sé si es muy aburrido esto, pero quería mostrarles. Acá está. Entonces va a aparecer la curva del costo marginal de largo plazo, que vimos ahí que puede surgir por variación en el costo total de largo plazo. Miren lo que dice, mide el cambio en el costo total de largo plazo debido a un cambio en una unidad en la producción. La curva del costo marginal de largo plazo tiene la forma 1U, llega a su mínimo antes que la curva del costo promedio de largo plazo, ¿sí? La parte ascendente de la curva pasa por el punto más bajo, y ahí explica esto. Llega al mínimo y corta en el mínimo. Corta en el mínimo del costo promedio de largo plazo. Curva de costo total. Pregunta, ¿qué forma tiene la curva del costo total de largo plazo? La forma de la curva del costo total a largo plazo tiene la forma de una S. Página 203. Página 203 y acá está. Ya, este es el último. Ustedes van a la página 203 y dice la curva del costo total de largo plazo, la curva envolvente, la curva tangente a la curva del costo total de corto plazo. Observe que al igual que la curva del costo total de corto plazo, tiene la forma una S, pero comienza en el origen, me dice, puesto que en el largo plazo no existen costos fijos. Acá comienza el costo total de largo plazo, es una tangente a todas las de corto plazo y tiene la forma una S. Forma una S medio rara. Forma una S, le miro de arriba abajo y sí, bueno, si dice la forma una S, tiene la forma una S. Bueno, señores, hasta aquí LRA 8. Hasta acá es la unidad 3, señores. 76 somos. Profe, ¿nos puede mandar su libro al grupo de WhatsApp? ¿Sí? ¿Subirá? A ver, ¿querés que pruebe ahora? Bueno, cortamos la clase y envío. Yo le envío, creo que enviamos ya, o enviaré, o enviamos todos los pretéritos. Bueno, ya te paso. Hasta, esto está grabando, Sí, señores. gracias, profe. Voy a copiar el tema del chat, que era la asistencia. Tengo que guardar chat. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Martes y jueves nos vemos. Chau, chau, gracias. Chao, profe. Que descanse.